¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, los retos de ser un tercer candidato en las elecciones de Estados Unidos con otra notable invitada, Gloria Larriva, ex candidata presidencial de Estados Unidos directamente desde San Francisco. Gloria Larriva, una cálida bienvenida al programa. Gracias, Jorge. Hola. Gloria, muchos que no están familiarizados tanto, porque muchos están familiarizados y se hacen la misma pregunta, pero quienes viven sobre todo fuera de Estados Unidos, cuando ven otra vez que se da esta situación de que hay que votar o por Joe Biden o por Donald Trump, es decir, acá estamos en una situación que prácticamente no hay alternativas, se preguntan por qué no candidatos, terceros candidatos o más candidatos, y nadie mejor que tú para explicarle a la audiencia cuáles son los problemas de que surja un tercer candidato, porque tú personalmente has participado en más de una ocasión como candidata presidencial de los Estados Unidos. ¿Cuáles son los principales problemas que tú enfrentaste? Gracias. Pues, al contrario del sistema parlamentario en muchos países, por ejemplo, en Europa, hay posibilidad de partidos terceros, como se dice, de entrar al Parlamento o de tener oportunidad de postularse con cierta visibilidad en el país. Pero en Estados Unidos el sistema político electoral está muy cerrado. Solamente los demócratas y republicanos tienen conocimiento y es muy controlado. No solo eso, pero para un candidato republicano o demócrata llegar a la nominación presidencial, es decir, que la persona que va a aparecer en las elecciones presidenciales tiene que ser vigilados cercamente por el FBI, la policía estatal, a ver si está disponible para seguir la agenda del imperio. Y eso es lo que digo. Entonces, en las elecciones, los demócratas y republicanos aparecen en todos los 50 estados, ya. No tienen que colectar firmas, no tienen que hacer nada, son automáticos en la boleta. Pero el proceso para nominar quién es el presidente, quién es el candidato, es decisión de los partidos. Para partidos terceros o independientes es muy difícil. Por ejemplo, yo en 2020 me postulé para la presidencia para el Partido Socialismo y Liberación. Y fue después de mucho trabajo conseguir, en ese año del COVID 2020, logramos conseguir aparecer en la boleta, digo boleta, no sé si lo entienden, de 15 estados. Y eso fue un gran logro. Este año, porque hay un deseo de gran parte de la población que ven a Trump y Biden otra vez y dicen, ¿por qué? ¿Cómo es así? Disgustado por los dos candidatos. Ahora hay mucho más interés de candidatos terceros. Hay el Partido Verde con Jill Stein, independientes como el profesor Cornel West, el candidato Robert Kennedy, hijo, independiente también. Y de mi partido tenemos dos candidatas, presidenta y vicepresidenta, Claudia de la Cruz y Karina García. Hay más interés y esos partidos conocen que hay más interés. Pero es muy difícil aparecer en los 50 estados. Nosotros hemos logrado, vamos a lograr, ya casi estamos terminados, aparecer en 22 estados. Pero no es 50, ni es la mitad del estado. Sin embargo,
va a ser una campaña muy, muy fuerte. Pero eso es el mayor obstáculo para otros candidatos. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque en este país, siendo el país más poderoso militarmente, siendo el país imperialista más grande, más poderoso, como dije, ellos están decididos a mantener ese control. Gloria, a ver, repítame para que nos quede bien claro. Tú dices que si un candidato que quiere presentarse como candidato, o sea, un político que se quiere presentar como candidato, si es del Partido Demócrata o el Partido Republicano, con una revisión del FBI sobre, digamos, sus antecedentes, si lo pasa ya automáticamente está registrado en los 50 estados, no tiene que ir a este sistema que hay que juntar una cantidad mínima de firmas por estado para que, como le pasa a ustedes, y entonces ir estado por estado por estado, porque en realidad Estados Unidos no es un solo país, son 50 estados juntos y cada uno tiene su regulación. Es decir, con solamente coincidir con el chequeo, con la revisión del FBI, ya automáticamente te dan el ok, el visto bueno. Déjeme aclarar. Para un candidato demócrata o republicano llegar a ser nominado de ese partido para la presidencia, hay que ser vigilados muy cercamente a ver qué es el candidato que puede seguir la política de guerra contra otros países, de ser el capitalista preferido, porque es el jefe ejecutivo del sistema capitalista. Es una persona como Biden, por ejemplo, vemos, fue elegido por la población que quería cambio de Trump por su política tan reaccionaria, y Biden continuó esa misma política, la agenda del imperio, de la guerra en Ucrania, de el feroz bloqueo a Cuba y a Venezuela, de este genocidio tan terrible contra Gaza en favor de Israel. Es el contrario de lo que la gente pensaba iba a ser. Y por eso otros candidatos no tienen esa revisión por la policía o la clase dominante. Pero no tenemos esa capacidad en este momento, en este año, de llegar a tal reconocimiento por la población. Además, no solo las peticiones que tenemos que colectar, los demócratas y republicanos usan cientos de millones de dólares para sus campañas, para aparecer en las televisiones noche y día en el año de 2024. Tienen miles de millones de dólares para ser candidato. Por eso nosotros no llegamos a la televisión ni en las noticias nacionales. Es decir que las elecciones son bien controladas por el sistema. No hay otro país, yo creo, que tiene reglas y regulaciones para las elecciones federales. Nosotros no tenemos una ley federal para cómo llegar a una candidatura. Hay 50 estados con diferentes leyes para ser candidato presidencial. Ahora, para senador, para Congreso, es diferente también. Local, municipal, estatal. Pregunta, Gloria, para hacerlo fácilmente, ¿cuál es la propuesta de tu partido desde el punto de vista
de política interna y de política exterior. Rápidamente, ¿cómo difiere la propuesta de tu grupo político con la de los demócratas o republicanos? ¿Cuáles son las mayores diferencias? Pues principalmente es que somos socialistas y no creemos que el cambio fundamental va a ser por las elecciones. Entonces, ¿por qué nos postulamos? Es para poder llegar a la población en un año electoral presidencial donde todos están tomando atención a las elecciones. No solo en este país, sino internacionalmente. Pero aquí en los Estados Unidos, lo que hacemos es hablar de lo que es el socialismo. Vivimos en un país donde el anticomunismo, el marcatismo fue tan fuerte que la gente por décadas tenía mucho miedo al socialismo. Pero ahora, comenzando con 2016, con la campaña de Bernie Sanders, cuando él hablaba del socialismo, del derecho a la salud, la educación, la vivienda, la gente tomaba mucha atención a eso y hay mucho más interés en la juventud, lo que vemos. Entonces, nuestra campaña dice que debemos tomar control de los bancos, nacionalizar los bancos, las grandes compañías, usar esos fondos de trillones, me imagino, para proveer salud gratis para la población, la educación gratis, de tener derecho a la vivienda, abolir a la idea de que un dueño puede tener propiedad de otra persona a su vivienda, que todos deben tener derecho a la vivienda, de parar las guerras, cerrar los 800 bases militares en el mundo, terminar con el bloqueo a Cuba, el bloqueo a Venezuela y las sanciones a decenas de países que no siguen la política de los Estados Unidos. Te pregunto, Gloria, en lo que tiene que ver con lo que afirma el lingüista y filósofo, uno de los hombres más respetados como intelectuales, que es nada menos que Noam Chomsky. Noam Chomsky dice, en Estados Unidos no hay dos partidos políticos, hay un solo partido político, el Business Party, el partido de las empresas, el partido de los negocios. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Totalmente. Noam Chomsky dice la verdad. Le voy a hacer un ejemplo sobre los impuestos y cómo es que en estos últimos 70 años que la clase dominante ha tomado más control económico y maximizando sus ganancias, por ejemplo. En el mandato de Eisenhower de los 50, el porcentaje, la tasa de impuestos a las más grandes corporaciones llegaba de 50 a 70% de sus ganancias. Pero ha sido reducido en los años con todos los presidentes. Bajo Obama, por ejemplo, él firmó una agenda que bajó esos impuestos, que llegó a como 35%, la más alta tasa a las corporaciones grandes. Cuando Trump entró, su promesa a las grandes corporaciones se cumplió y lo bajó a 25%, la tasa más grande. Pero el New York Times, en un artículo inmediatamente después de que firmó Trump esa orden de bajar los impuestos a 25%, el New York Times dice que inmediatamente los cabilderos, los lobbies de lobby de todas las corporaciones entraron a la Casa Blanca para exigir sus excepciones y que efectivamente el año siguiente la tasa más grande fue 11%. Entonces, ¿de dónde saca el gobierno federal para su presupuesto millonario
¿Dónde saca esos impuestos y ese ingreso? De nosotros, de los trabajadores, de los recortes a los servicios sociales. Y eso es lo que la gente común, la clase trabajadora, no entiende. Solo escuchan de los candidatos demócrata y republicano cuando dicen no, no más impuestos, no vamos a imponer impuestos a ustedes, no más impuestos. Pero es mentira, lo que dicen es no más impuestos a nosotros, pero a ustedes sí. Y entonces el cargo es tan grande a la gente que sus ya bajos ingresos no llegan a alcanzar lo que necesitan y los impuestos son muy, muy grandes a nosotros. Gloria, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Gloria Larriva directamente desde San Francisco. Gloria, ex candidata presidencial de los Estados Unidos. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Gloria Larriva desde San Francisco. Gloria, ex candidata presidencial de los Estados Unidos. Gloria, en días recientes se produjo el primer debate presidencial de esta campaña electoral entre Joe Biden, el presidente, y el expresidente Donald Trump. Tú seguramente viste ese debate. ¿Tu reacción? Pues fue un desastre para Biden. Cualquier persona capaz de debatir podría haber destrozado las mentiras y afirmaciones de Trump, que eran increíbles. Era evidente que Biden tiene capacidad mental disminuido y no podía ni hacer sus afirmaciones ni argumentar con Trump esas mentiras. Y inmediatamente al comienzo del debate se pudo ver comentarios de toda la gente diciendo, ay, qué desastre para Biden. Y los demócratas también ya están debatiendo, están en pánico de qué hacer. Pero eso era evidente por meses ya. ¿Y por qué fue hasta este momento que están en pánico? Pero eso es superficie. Lo sustancial de lo que hizo Trump y lo que ha hecho Biden en cuanto a las necesidades de la población internacionalmente, lo que ha hecho Biden, a pesar de su disminución de capacidad mental, eso no le ha obstaculado mantener una guerra contra Rusia en Ucrania y de matar a decenas de miles de personas. Es una figura del establishment, pero es evidente que él no hace las decisiones. Él los afirma, él los firma. Entonces, lo que va a seguir después de las elecciones, cualquier que gane, va a ser lo mismo. Las sanciones contra decenas de países, las guerras y lo que ha dicho la clase dominante, el militar, el Pentágono, de que están preparando para una confrontación con las dos potencias mayores, de China y Rusia. Y eso es lo que nuestra campaña, por ejemplo, advierte, es que tenemos que preparar la población y decir que la única manera de cambiar las cosas es de unirnos en un movimiento popular contra la guerra, para exigir que tengamos las necesidades en este país y no una política internacional que quiere dominar al mundo. Eso es lo esencial. Ahora, hay que hablar de
la campaña de Trump, porque es muy serio lo que está pasando. Jorge, el debate fue jueves. El viernes, la Corte Suprema hizo dictámenes muy serios. Por ejemplo, descartó el derecho de agencias federales en su fallo, uno de sus fallos el viernes. Descartó el derecho de las agencias federales que protege al medio ambiente, a los derechos de los trabajadores, a las protecciones de la población. La Corte Suprema dijo, esas regulaciones de las agencias no tienen derecho para eso. Es el Congreso que tiene que hacer las leyes para proteger la población, si eso va a pasar. Es decir, que descartó el derecho de agencias que supuestamente tienen expertos del medio ambiente, de derecho a los civiles, de la salud. Eso fue uno. La otra decisión de la Corte Suprema fue de que dijo a las ciudades, ustedes pueden arrestar o dar multa a la gente que vive en la calle. No tienen derecho de vivir en la calle o en parques o en lugares públicos. Entonces, ¿dónde va a poder vivir esa gente, las casi 1 millón de personas que viven en las calles de las ciudades de los Estados Unidos? La Corte Suprema, 3 jueces bien reaccionarios fueron nombrados por Trump. Y si Trump gane en 2024, hay un proyecto que se llama Proyecto 2025, en donde la ultraderecha está planificando borrar la política de este país, la democracia como lo entendemos ahora, como lo tenemos ahora actualmente, a borrarlo. Voy a citar algo si me da permiso. Esto dice, de este proyecto 2025, nuestro objetivo es reunir un ejército de conservadores alineados, examinados, capacitados y preparados para trabajar desde el primer día para deconstruir el Estado administrativo. Repito, para deconstruir el Estado administrativo. Y es lo que ha comenzado la Corte Suprema. Y hoy, el último fallo de la Corte fue, como ustedes saben, de decir que Trump tiene cierta inmunidad sobre los cargos que le han impuesto en la Corte. Es decir, que ese fallo dice que por la primera vez en la historia de este país, la Corte Suprema dijo que el presidente tiene cierta inmunidad. Entonces, eso va a retrasar el juicio contra Trump de los varios cargos que enfrenta. Gloria, una pregunta final. ¿Cuál es tu reacción a la pregunta que se le ha hecho a Trump, quien sigue afirmando que fue un fraude la última elección del 2020, que él no perdió, que en definitiva sigue repitiéndolo y con él mucha gente que lo sigue? Y ahora le han hecho la pregunta, ¿qué pasa si está dispuesto a reconocer los resultados de la elección en este noviembre de 2024? Y él dijo, siempre que sea justa. Es decir, él define lo que él entiende que es justo o no justo. Cuando da esa respuesta, ¿qué mensaje estás leyendo tú? Pues para Trump solamente es justo si él gane. Y está preparando con sus declaraciones su rechazo a la idea de reconocer que perdió en 2020. Eso es muy peligroso. Todos vimos el 6 de enero 2021, cuando miles de personas violentas entraron al Congreso para parar la transferencia
a Biden. Y los cargos y las condenas a cientos de personas que entraron al Congreso, que combatieron con la policía, la Corte Suprema otra vez, hace unos días, dictaminó que o rechazó algunos cargos contra esa gente. Es decir, que va a ser muy difícil en el futuro, posiblemente, procesar a las personas que en el futuro podrán enfrentar al gobierno si Trump no gane. Es muy peligroso y, sin embargo, debemos ver la catástrofe de los demócratas cuando Biden era presidente y cuando Trump era presidente. Los demócratas no dieron a la gente un programa de mejora. No dijeron, si nosotros ganamos, vamos a trabajar para que haya más trabajo, para que haya derecho a la vivienda, para que ustedes tengan derecho a la salud. Por ejemplo, cuando Biden ganó la nominación, él dijo claramente, yo no creo a un plan de salud nacional. Los demócratas, es muy difícil ahora distinguir entre los republicanos y demócratas, porque no tienen programa para la gente. Eso es lo que Trump está tomando ventaja. Él dice, estamos en una condición peor para la gente. Estamos en una crisis tremendo, el peor que hemos visto en la historia. Pues es mentira, pero de cierta manera es verdad. Y la gente que no tiene mucho conocimiento político escuchan eso. Han visto 4 años de más pobreza, de más dificultades para la gente común. Y luego cuando Trump hace promesas falsas, mucha gente va a votar por él, porque ven el desastre de Biden con Palestina, por ejemplo. Hay mucha gente que dice, no vamos a votar por Biden porque está matando a miles por el genocidio de Palestina. Y sin embargo, la gente solamente ve con las noticias, la propaganda, solamente ven a 2 candidatos. Y se ven cerrados con esa alternativa, que no es. Entonces, por eso yo creo que nuestra campaña y las campañas progresistas de Jill Stein y de Cornel West son muy importantes porque estamos diciendo, podemos salir de esta crisis con un movimiento popular, con exigir al gobierno fin a la guerra, fin a las sanciones y que pongan atención real a lo que necesita el pueblo de este país. Gloria Larriva, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Lo agradezco mucho.